Bueno, muy buenos días para todos. Y les habla José Manuel de la Torre, líder del área de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada. Les doy la bienvenida a este evento de divulgación y socialización de las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo elaboradas por la empresa, con la participación de profesionales de la Dirección Salud, la División Salud Ocupacional y diferentes áreas de nuestra organización, teniendo en cuenta que el proceso de normalización técnica es un proceso dinámico, participativo y consensuado. Las normas técnicas que van a ser socializadas en la mañana de hoy son la NS 110, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para la realización de trabajos en alturas, la NS 111, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo en espacios confinados, la NS 112, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para el manejo de transporte y almacenamiento de productos químicos para el tratamiento de agua, y la NS 113, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para la realización de trabajos en talleres de mantenimiento mecánico automotriz y maquinaria industrial. En el marco del proceso de gestión del conocimiento y la política de normalización técnica, la Dirección de Ingeniería Especializada informa que estas normas técnicas se encuentran publicadas en el módulo de consultas del SISTEC y pueden ser consultadas a través de la intranet o extranet de la organización. Está dispuesto para todas las personas que requieran aplicar y conocer las normas técnicas del Acueducto de Bogotá. Todo esto se ha generado en el marco de la política de normalización técnica. Recordemos que la política de normalización técnica establece que la empresa se compromete en el marco de gestión del conocimiento e innovación a establecer estándares de referencia de obligatorio cumplimiento que corresponden a normas y especificaciones técnicas definidas por consenso al interior de la empresa de acueducto para que su aplicación sea obligatoria y fundamento de las actividades relacionadas con el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, permitiendo su correcto funcionamiento, un adecuado control de cambios, una oportuna actualización tecnológica, la protección del medio ambiente y lo que nos atañe en la mañana de hoy es un mejor desempeño económico y el trabajo de todos los operarios y usuarios del sistema en condiciones seguras. Aquí es donde entran las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo definidas y contempladas dentro de la política de normalización técnica del Acueducto de Bogotá. Las normas técnicas de la empresa han venido desarrollándose desde prácticamente el año 2001, el año 2000 y 2001, es decir, que llevamos en este proceso del SISTEC cerca de 21 años eh, con las normas técnicas que se han venido ejecutando. Para ello, desde este año, desde el año 2001, el gerente general del Acueducto de Bogotá de ese entonces, pues firmó la primera política de normalización técnica del Acueducto de Bogotá y establece, digamos, las normas técnicas que fueron desarrolladas por consenso para la aplicación en las actividades misionales del Acueducto de Bogotá. Entonces, posteriormente, en el año 2003, se refrenda a través de una resolución también de gerencia las nuevas normas técnicas que van alimentando paulatinamente el sistema de normalización técnica que se encuentra a través de la herramienta SISTEC y posteriormente en el año 2009 con la participación del gerente general de ese entonces, el doctor Jorge Enrique Pizano Callejas, se refrenda con una nueva resolución las normas técnicas vigentes en el SISTEC para su aplicación en las actividades misionales del Acueducto de Bogotá. Posteriormente, en el año 2018, a través de otra resolución, se refrenda nuevamente la adopción de las normas técnicas y especificaciones técnicas del Acueducto de Bogotá y posteriormente en el año 2020, a través de la resolución 0927, se refrenda nuevamente la aplicación obligatoria de las normas técnicas contempladas en el módulo de consultas del Sistema de Normalización Técnica SISTEC para su aplicación
en el acueducto de Bogotá, no solamente por parte de los funcionarios, sino por parte de los contratistas y demás grupos de interés que participan en actividades relacionadas con la empresa de acueducto de Bogotá. Bueno, dicho esto, en la mañana de hoy nos acompaña la profesional Ligia Marisol Ortega Contreras, profesional en salud ocupacional de la Universidad del Tolima, especialista en gestión humana de las organizaciones y quien ha venido, digamos, apoyando a la empresa de acueducto con el desarrollo y la actualización de las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo, de manera coordinada con la División de Salud Ocupacional y la Dirección Salud. Muchas de nuestras normas técnicas están vigentes desde inicios del SISTEG, es decir, desde el año 2002, 2003. Entonces tenemos normas técnicas en torno al tema de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, si surgen preguntas o inquietudes, agradecemos realizarlas al final de la presentación, la cual será grabada para que pueda ser consultada a través de la página web de la organización por los funcionarios que por algún motivo no hayan podido asistir al presente evento de socialización. Les agradezco a todos apagar sus micrófonos para no tener interferencias durante la presentación y sin más preámbulo le damos inicio al evento de divulgación de las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo que mencioné anteriormente, con lo cual los dejo con la profesional Ligia Marisol Ortega Contreras. Muchas gracias. Bien pueda, Marisol, adelante con la presentación. ¿Me confirman, por favor, si tenemos visual ahí, por favor, de mi pantalla? Ya la vemos. Bueno, entonces acá tenemos una diapositiva del proceso que ha tenido el componente de SST dentro del SISTEC. Bueno, listo. Así es, estaba llamando. No venía para acá desde que fue Juan Carlos Mota, no venía para acá. ¿Sí? Jairito, ¿cómo vas? Que hemos tenido el componente desde el año 2000 hasta la entrada en vigencia de la último decreto, la última resolución, que fue la de trabajos en altura, que es la 4272 del 2021. En el SISTEC, entonces nosotros nos encontramos en la parte donde dice seguridad y salud en el trabajo, es la última de todos los componentes. En este momento tenemos 40 normas que están aprobadas y pertenecen al SISTEC. Hoy vamos a socializar la NS 110, como bien lo mencionaba el ingeniero José Manuel de la Torre, es la norma que está direccionada para la realización de trabajos en alturas. Esta norma ya tiene los ajustes de la resolución 4272 del 2021. Entonces, vamos a ver un video introductorio. ¿No tiene audio? No, señora, no tiene audio. Como podemos ver en el video, se cumplía con todos los reglamentos de altura, ahí lo podemos ver. Los trabajadores están en un andamio certificado, están asegurados, tienen sus elementos de protección individual o personal y también hay una protección colectiva. La línea de vida se encuentra totalmente ajustada. Sin embargo, se produce el accidente. ¿Por qué se produce el accidente y la suspensión de los trabajadores? Oye, gracias. Era por ese lado, era bajando.
En el momento que se realiza el corte, están haciendo un desmontaje, en el momento que se realiza el corte, ¿qué sucede? Nunca le instalaron o se previó que la columna o la viga, mejor la viga, podía resbalar y caer. Generalmente cuando hacemos trabajos en alturas, tenemos 2 o 3 trabajos también de tareas de alto riesgo combinados. Ahí teníamos combinados soldadura o trabajos en caliente y teníamos combinado un tema de izaje que no se evaluó correctamente. Entonces, generalmente eso es lo que sucede cuando tenemos trabajos en alturas. Entonces, la nueva norma, ¿qué es lo que nos dice? Que aparte de tener todo el protocolo de alturas que se tenía en las anteriores resoluciones, adicional a eso tenemos que tener un componente que es la evaluación de los elementos de protección personal que estén certificados y adicional mirar las labores anexas que se están realizando desde el punto de vista de alturas. Entonces, la nueva norma, como pueden observar acá, la nueva tabla de contenido establece y fortalece que realmente esto es lo importante, es las responsabilidades que tienen los contratistas frente al trabajo en alturas y de las administradoras de riesgos laborales, porque hay situaciones que las empresas creen que es obligación de las ARL y no es así. También establece nuevas responsabilidades a los proveedores de servicios, es decir, a las personas que alquilan elementos de protección colectiva, porque los individuales no se pueden alquilar. Y adicional establece los prestadores de servicios como escuelas de entrenamiento. Hace dos días en un centro de entrenamiento en el Quindío, en trabajos en alturas, se presentaron 2 mortales y 2 heridos en el entrenamiento, en la certificación. Las fallas no se conocen porque no ha salido nada al público, pero es complejo, ¿por qué? Porque si el accidente se presentó en unas condiciones que están controladas, ¿cómo estaban esos elementos de protección o qué fue lo que pasó para que se generara en ese espacio? Porque usted en el trabajo no puede tener condiciones muy controladas, porque el riesgo no lo permite a veces. Pero en un centro de entrenamiento las condiciones son fijas. No hay clima, no hay modificaciones frente a ciertos tipos de riesgos. Entonces, ahí le genera a uno muchísimas dudas. Y ellos tienen, estos proveedores de servicios y los entrenadores, unas responsabilidades frente al sistema y frente a la norma legal. Obviamente, frente a las responsabilidades que se dan, que a nivel de seguridad y salud en el trabajo son laboral, administrativa, civil y penal. Eso hay que tenerlo muy claro. También la norma establece responsabilidades en el trabajo en alturas al coordinador de alturas, al responsable de la tarea, es decir, a los supervisores de los contratos, a los directivos o a la parte administrativa de los contratistas y al SST y a la supervisión de los contratos. Por eso esta norma es tan importante que la conozcan digamos, los contratistas y las personas que trabajan para la empresa de acueducto. De igual manera, el rescatista que está en trabajo seguro en alturas. De ahora en adelante, los trabajos en alturas que demanden una atención o una evaluación del riesgo muy alto y que no sea una tarea rutinaria, deben tener un rescatista especializado. Y todas las personas que hacen intervención deben tener formación en rescate. No solamente la formación que tienen, que le dan en el curso, que son 2, 3 horas, sino adicional entrenarlos en autorrescate. Y obviamente tener el kit de rescate y que los trabajadores tengan los implementos necesarios para hacer, en el caso que se presente, un autorrescate. Se incluyó en la norma también el procedimiento de trabajos en andamios, cuáles son las capacidades máximas de carga de un andamio y cómo se debe calcular el mismo. ¿Cuáles son los requisitos de las escaleras, tipos de escaleras, generalidades, requisitos de uso de escaleras y almacenamiento, transporte de escaleras y la práctica segura? Y los criterios de descarte y descarte de el uso de escaleras.
También viene una parte importante que son las líneas de vida. Las líneas de vida a veces se cree que es un lazo o se trabaja con una soga. Las líneas de vida tienen una certificación CE de acuerdo a la última norma y la certificación puede ser de calidad, puede ser de la ANSI Z359 o de la EN, ya sea europea o americana. Cualquiera de las dos certificaciones aplica para Colombia. Si la línea de vida es estática o fija, no puede ser en cuerda, tiene que ser en cable de acero y tiene unas certificaciones y unos requerimientos de instalación muy distintos a las que son portátiles o que son temporales. También establece los criterios de uso de los puntos de anclaje. Se establecen los criterios o por mejor para las celingas de posicionamiento y la celinga con absorbente de choque. También los arrestadores de tránsito vertical, las plataformas elevadoras de personal, que esta se cruza con la norma NS 135 y establece un capítulo especial sobre trabajo en techos, porque ustedes saben que los trabajos en techos, digamos que los puntos de anclaje son diferentes a los puntos de anclaje de cualquier estructura y los métodos de restricción y de posicionamiento son diferentes. Se traen unas recomendaciones generales para la conservación de los equipos contra caídas, una parte importante sobre los requisitos de los permisos de trabajo y las medidas de intervención, y se hace un capítulo especial sobre el factor de caída. ¿Por qué es importante tener el factor de caída? El factor de caída tiene que ser 0 para poder, ¿qué? Poder establecer mecanismos y medidas de intervención. Se establece de igual manera el capítulo de emergencias y los procedimientos operativos normalizados y cuáles son las partes que se deben tener en los planes de rescate. Dentro de las obligaciones más importantes con las que tenemos en la NS 110 está elaborar, establecer e implementar y verificar que los procedimientos para trabajo seguro en altura, teniendo en cuenta que inducción, reinducción, capacitación, entrenamiento, reentrenamiento, certificación, recertificación. Las partes de certificación y recertificación cambiaron, las horas para poder ser trabajador, ya sea operativo o administrativo en trabajos en alturas, cambiaron, los exámenes médicos también cambiaron, es decir, ya no se hacen los mismos exámenes que se hacían hace un año, ya entró en vigencia la norma, por lo tanto, tienen que hacerse los nuevos exámenes médicos de acuerdo a los estándares y criterios establecidos en la resolución 4272. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ningún elemento de acuerdo a esta resolución para trabajos en alturas puede ser usado si no se tiene la certificación CE. Ninguno. Así tenga, usted dice, no, es que está certificado, por ejemplo, con una marca que no es aquí local, pero si no tiene la certificación C, ese elemento de protección personal o ese equipo de protección para alturas no aplica. Los únicos equipos de trabajo en alturas que no se encuentran certificados por ninguna norma son las sillas de suspensión. Esos no están certificados por ninguna norma. Es decir, si usted los utiliza, usted debe tener como plan B un elemento de protección o restricción contra caídas que sí tenga certificación CE para apoyar el uso de la silla. La silla más que todo se usa es por el tema de cansancio y suspensión del trabajador, pero realmente no lo vamos a encontrar certificado. Ahora, si el laboratorio tiene que estar, o se hacen pruebas, tiene que estar avalado por el ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia. Acá tenemos un tema con el tema de certificación de los equipos en alturas. Algunos contratistas o algunas empresas dicen, es que yo mandé recertificar. Los equipos de alturas no se recertifican porque las pruebas que se aplican en laboratorio para hacer recertificación o valoración del equipo son destructibles. Por lo tanto, ningún elemento
para trabajos en altura puede ser recertificado. Ojo ahí para los supervisores. No es que yo lleve esta línea de vida y me la recertificaron. No aplica. ¿Por qué? Porque los ensayos de laboratorio para validar que ese producto esté bueno y que cumpla con las pruebas de fuerza, lo tienen que destruir. Por eso no aplica. Se aplica la recertificación en el caso de una investigación por un accidente de trabajo grave. Ejemplo, que la línea o la cuerda de vida o la línea de vida o el equipo de restricción o de posicionamiento, el trabajador se cayó y no quedó suspendido, sino cayó y el elemento aparece o se ve visiblemente bueno. ¿Qué pasó? Entonces se lleva al laboratorio para hacerle las pruebas de fuerza, pero estas son destructibles, es decir, ningún equipo en ningún, a ver, ¿cómo digo yo? En ninguna obra, proyecto, etcétera, que esté manejado, ya sea por la empresa de acueducto o por gente o por empresas o terceros, puede estar recertificado. Eso ténganlo presente. Ahora, uno de los capítulos más importantes que tenemos ahí es el tema de emergencias. La norma viene muy fuerte. Si observamos en el video que veíamos, no se observaba que la actuación, nadie sabía qué hacer y todos se quedaron mirándose como, ¿qué hacemos? Y los trabajadores ahí suspendidos. Aunque el tiempo es muy pequeño, un trabajador no puede estar mucho tiempo suspendido. De igual manera, hay que tener en cuenta que la línea de anclaje posiblemente no tenga la capacidad de resistencia de la caída y de la suspensión de los trabajadores, quién sabe por cuánto tiempo, porque no sabemos si ese punto de anclaje estaba certificado. Entonces, ahí se tiene que aplicar y el procedimiento operativo normalizado tiene que ir enfocado desde el sistema comando incidente. ¿Por qué? Porque así lo demanda la norma internacional. Debemos tener el procedimiento operativo normalizado alineado con lo que es el sistema comando incidente, que es que la atención a persona y de acuerdo a la NFPA, que es seguridad, código humano. Esas tres cosas son importantísimas en tenerlos en cuenta y tener la gente entrenada. Es decir, si los trabajadores que están suspendidos, ellos tuvieran una línea o un equipo de restricción adicional al que tenía la línea inicial, podrían haber hecho ¿qué? Su autorrescate, pero no lo tenían. Por eso es necesario que cada trabajador esté entrenado en estos temas de acuerdo a la nueva normatividad. Por otra parte, vamos a mirar acá dentro de la norma, vamos a mirar la norma de trabajos, espérenme un segundito, en alturas. Acá la tenemos. Es una norma muy completa que tiene su terminología, trae sus requisitos y de igual manera hago la recomendación que siempre realizo en los temas de formación y capacitación. Las normas del componente de SST se tienen que leer de manera global. No puedes leer una sola norma y quedarte con eso. En la de alturas usted tiene que leer la NS 041, la NS 111, la NS 135 como mínimo. ¿Por qué? Porque recordamos que en Colombia alturas es todo lo que esté, de acuerdo a la norma legal, estoy hablando, 2 metros hacia arriba, 2 metros hacia abajo y 2 metros en elevación, traslado, manipulación, lo que se conoce como izaje, ¿sí? De cargas. El estándar en la empresa de acueducto está a 1,20, mire. Nosotros mantenemos el estándar, ahí está en la norma. ¿Por qué lo mantenemos a 1,20? Y usted dice, pero es que la legal me dice que 2 metros. Sí, la nueva norma legal sí, y está por la norma americana. Resulta que nosotros no tenemos la contextura que tiene el americano. Eso es uno de los aspectos. Dos, por tratamiento y atención y planes de mejoramiento, inscripción de estos planes de mejoramiento en el Ministerio de Trabajo, la norma de excavaciones, alturas e izaje en la empresa de acueducto está con 1,20. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Para el acueducto empieza a aplicar medidas colectivas
individuales y medidas administrativas, como son los permisos de trabajo, a partir de 1.20. Otra cosa que se debe tener en cuenta es el programa de prevención y protección contra caídas. Con la nueva reglamentación y la nueva legislación, donde establece que se debe tener todos los equipos de protección personal certificados con CE. Hago énfasis en esto. ¿Por qué? Porque los equipos que no estén certificados con CE tienen y deben que ser retirados de los puntos de obra de manera inmediata, porque ya la norma entró en regulación o en vigencia. Aquí están las obligaciones del contratista, que es el punto que nos atrae, pues ahora era lo que más importante que íbamos a tratar hoy. Los contratistas tienen exactamente las mismas obligaciones legales que tiene la empresa de acueducto frente a la ley, pero frente a la empresa de acueducto tienen estas obligaciones que ustedes pueden ver en este momento. A ver, ¿cómo se dice? Es necesario que los supervisores de contrato que tengan tareas relacionadas con alturas, sobre todo apliquen el tema de controles administrativos en el punto de obra, es decir, todo lo que esté relacionado con el control de sustancias psicoactivas y el plan o sistema de vigilancia epidemiológica para el control de riesgo psicosocial en los puntos de obra, que tiene que ir unido a todo lo que tiene que ver con los exámenes en prevención de alturas y diariamente aplicar las listas de chequeo de verificación de condiciones físicas para el trabajo en alturas. Recordemos que para la empresa de acueducto, lo que afuera o en la parte privada llamamos tareas de alto riesgo, para la empresa de acueducto son tareas críticas, porque las tareas de alto riesgo tienen un componente legal y unos componentes administrativos desde la inscripción del Ministerio de Trabajo que aplican otros, un tipo de condiciones y de requisitos y de legislación más severa y de reportes. Entonces, para la empresa de acueducto determinaron los procedimientos para tareas críticas y desde este punto de vista lo tienen así establecido. Es decir, todas las empresas que trabajen o ejecuten tareas en alturas para la empresa de acueducto elaboran tareas críticas que tienen que ser evaluadas a través de la norma técnica colombiana 4116 y establecer cuáles son esos momentos de mayor criticidad y incluirlo en el programa de protección contra alturas de acuerdo con el objeto contractual. Anexo a esto, tienen que elaborar los planes de emergencia establecidos y aterrizados a los objetos contractuales y al procedimiento operativo normalizado. Eso es fundamental en la nueva intervención que vamos a tener frente al tema con contratistas. Y ojo acá, los supervisores de contratos desde la parte legal tienen unas obligaciones. Entonces es necesario que ustedes lo tengan en cuenta. Por esta razón, los centros de entrenamiento que ustedes validan en las certificaciones deben cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad legal. Eso es supremamente importante. Eso en cuanto a la resolución de alturas. Frente a la resolución de la NS 111, que estas normas están relacionadas por lo que anteriormente les decía, que es el tema de 2 metros para la norma legal para acueducto 1.20, espacios confinados, hacia arriba o hacia abajo. Estas dos normas también están muy relacionadas y se mezcla espacios confinados con el tema de alturas, las dos normas. Vamos a evaluarla, vamos a mirar a un pequeño video.
qué es lo que nos comenta el trabajador? ¿Alcanzaron a escuchar o no tenía audio? Es que el audio no se me está molestando. No, no te escuchamos, Marisol. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Él es el representante de la empresa y dice que se fueron 3 trabajadores a hacer una operación, una limpieza en un pozo y 24 horas después se dieron cuenta que los trabajadores no habían llegado. Se fueron a revisar y encontraron la furgoneta y por supuesto los bomberos hicieron el rescate de las 3 personas. ¿Qué encontraron? Que las 3 personas ingresaron, una con una careta y las otras 2 no ingresaron sin nada. Entonces a eso es lo que llamamos confianza, ¿no? Exceso de confianza en la elaboración de labores rutinarias que tenemos. ¿Cómo está construida la norma de espacios confinados? Aquí tenemos 2 cositas. Lo primero es que en la empresa de acueducto existe una norma desde el año 2001 para el manejo de espacios confinados. La norma legal está a partir del año 2019. Empezó a trabajarse y entró en funcionamiento en el año 2020. Esta norma de espacios confinados establece 3 tipos de espacios confinados, al igual que establece 3 tipos, así también como establece la OSA para el tema de excavaciones. Hay 3 tipos para espacios confinados. Perdón, ¿si tienen mi pantalla? ¿Observan mi pantalla? Que es que no sé, me parece que no están viendo. ¿Aló? Sí, señora, sí Sí, bueno. sí estoy viendo la pantalla. Entonces, ¿para qué se dan esas 3 clases? Y esto es vital en la evaluación e identificación de los espacios confinados, porque esa es una de las obligaciones que tenemos las personas que trabajamos en espacios confinados. Primero, identificar y clasificar nuestros espacios confinados. ¿Cómo los tenemos que clasificar? De acuerdo a estas 3 clases, que esas son las 3 clases que maneja la OSA. Sí, ahí tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, el espacio confinado básicamente se clasifica de acuerdo a qué? A la atmósfera, lo peligroso que tenga la atmósfera para la salud. Es decir, entre más complejo sea la atmósfera o más presencia de gases, más peligrosa es, por lo tanto va aumentando la clase. La clase A es la más, digamos, no es tan severo el peligro o el riesgo, y la clase C es donde se manifiesta siendo un riesgo muy alto. Primero debemos tener unos mapas donde nos establezca cuáles son los sitios más críticos de esos espacios confinados. Entonces ustedes van a decir, pero es que en el alcantarillado es muy difícil porque eso depende de la carga y del movimiento y del caudal y de la hora. Sí, señor, todo eso es cierto, pero independiente de eso, hay unos puntos que siguen siendo críticos, de acuerdo a que a las descargas que ya se tienen evaluadas que se hacen. Ejemplo, no es lo mismo ir a hacer una intervención en un espacio confinado, digamos tipo Chapinero, a ir a hacerlo a San Benito, porque en San Benito pues la descarga, o en Puente Aranda, porque la descarga son de químicos, residuos de las empresas por sus procesos. Entonces obviamente va a tener una carga mayor o una demanda mayor de contaminantes. Por lo tanto, la presencia de gases y vapores en el alcantarillado, por ejemplo, va a ser más compleja y va a ser más difícil de manejar, o tendremos que establecer algunos mecanismos de actuación para poder controlar el riesgo. De ahí la necesidad de conocer el sitio de intervención, y esa es la primera evaluación que debemos tener para poder hacer esta evaluación. Frente a las obligaciones, la norma establece unas obligaciones muy puntuales, no solamente desde el punto de vista legal, sino también ya obligaciones que la empresa de acueducto ha determinado para sus contratistas
conociendo el proceso y los riesgos a los cuales las personas están expuestas en las labores que ejecutan en los diferentes espacios confinados, porque es que en Acueducto tenemos una gran variedad de espacios confinados en plantas, en redes, en sitios, digamos, en centros de trabajo puntuales. La presencia de gases y vapores o de sustancias tóxicas es grandísima en los mismos laboratorios, en sitios cerrados, entonces que no constituye un espacio confinado, pero sí tenemos que tener en cuenta que hay una presencia o una atmósfera peligrosa. Básicamente, cuando hablamos, entonces acá hay que tener en cuenta de un espacio confinado, es que ese espacio donde se ejecutan las labores no están diseñadas para que un trabajador esté, digamos, las 8 horas de trabajo. Entonces hay gente que dice, ejemplo, la minería es un espacio confinado. Hay personas que dicen no. ¿Por qué? Porque la minería sí está diseñada para que el trabajador esté 8 horas diarias. Que la presencia de gases hace que sea más complejo la labor, sí. Entonces ahí viene. ¿Laboratorio es un espacio confinado? No, pero sí tiene que gran variedad de qué, de gases tóxicos que hacen que estos riesgos se puedan materializar. Pero sí tenemos un espacio confinado en donde tenemos guardados los rack. ¿Por qué? Porque eso sí no está diseñado para que el trabajador esté 8 horas y tiene unos procesos de apertura que a veces hacen complejo la evacuación, el ingreso y la evacuación de las personas. Ese sería un espacio confinado. Entonces debemos tener en cuenta qué hace que ese espacio genere una alta peligrosidad para mis labores o dependiendo de la labor que yo vaya a ejecutar o el oficio que vaya a hacer en ese momento, si genera ese espacio confinado o no. Y cuáles son esas autorizaciones que yo tengo que tener, cómo debe ser la certificación de las tareas que yo voy a hacer. No es lo mismo hacer una intervención en un espacio confinado, tipo un pozo o, por ejemplo, en una planta de tratamiento, hacerlo en otro tipo de espacio confinado como el que mencionaba, el almacenamiento de los rack. Entonces, dependiendo de mi espacio confinado, de la evaluación que yo haga del espacio confinado y de los atenuantes que tenga, hace que ese espacio confinado sea un poco más compleja la intervención y las medidas de intervención no deben ser las mismas para todos los espacios confinados. Estos varían de acuerdo a qué, a los atenuantes como son otras tareas de alto riesgo, como les mencionaba. Es decir, por ejemplo, entonces en un pozo podemos combinar espacio confinado, tareas en altura, trabajos en alturas, adicional si vamos a hacer algún tipo de reparación, entonces tenemos un tema también de trabajos en caliente que se me puede estar complicando, con ejemplo, la presencia de un gas que me pueda generar un tipo de explosión. Entonces es necesario yo como empresa, no solamente del acueducto, sino como contratista, evaluar, señalizar, identificar cuál es esa naturaleza de esos espacios confinados y cómo yo los tengo evaluados. Tengo un mapa de riesgos, tengo un mapa de calor, tengo un mapa de identificación o tengo una matriz de tratamiento del espacio confinado. Eso ya depende de la actuación y las metodologías que mi empresa o la empresa contratista quiera implementar, pero sobre todo, independiente de la metodología que yo implemente para hacer el control, debo cumplir con la normatividad legal y debo cumplir con lo que establece la empresa de acueducto. ¿Para qué? Para el tema de manejo de espacios confinados. La norma es específica en decirme que yo debo tener un programa de gestión en espacios confinados. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué pasa? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es el grande, tiene anexos varios subsistemas, varios programas, pero adicional la norma me dice, oiga, necesito que me establezca el programa de gestión o el sistema de gestión de trabajos en alturas de espacios confinados. Ya vamos con 2. Es muy diferente tener un programa de gestión a tener un sistema de gestión o un subsistema dentro del sistema de SST. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que la normatividad me está pidiendo. En alturas me pide un sistema.
Ya no me pide el programa de protección contra caídas, ni me pide el programa para trabajo seguro en alturas. Ya evolucionó y me está pidiendo es un sistema dentro del mismo sistema de SST. Para el tema de espacios confinados también me pide es el programa de gestión para el trabajo de espacios confinados, que es diferente, pero sí tiene un incremento o tiene una valoración desde el punto de vista de la valoración y el análisis de los controles. ¿Para qué? Para evitar sobre todo los daños en la salud de los trabajadores. El espacio confinado, a diferencia del trabajo en alturas, ¿qué pasa? Generalmente el trabajo en alturas me produce un accidente de trabajo y la evaluación del daño es inmediata. Si es mortal, si es una pérdida de capacidad superior al 50% o si es una lesión o una pérdida de capacidad temporal, permanente o parcial. El espacio confinado también me puede generar ese tipo de lesión, pero tiene un agravante que generalmente el espacio confinado, si hace los gases o la presencia de gases, hace un daño en mi salud, generalmente daña las vías respiratorias bajas y la pérdida de capacidad laboral se evalúa de una manera diferente, pero generalmente es irreversible o produce la muerte. Entonces es importante tener que en el espacio confinado yo voy enfocada no solamente a prevenir el accidente, sino a prevenir una lesión permanente en el daño del trabajador, es decir, vías respiratorias, ¿sí? Eso básicamente es lo que buscamos. Entonces tenemos que establecer dentro de ese programa esas medidas de prevención y de protección enfocadas ¿a qué? A prevenir los daños en la salud del trabajador. Pero adicional también me dice, oiga, señores contratistas y señor acueducto, usted tiene que poner unos procedimientos ¿para qué? Para la atención de emergencias y ahí vienen los famosos procedimientos operativos normalizados PONS, que tienen que ser alineados y coherentes a lo establecido en el sistema comando incidente y a lo establecido en la NFPA Código 10, que es el Código de Seguridad Humana. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener todos muy claro. Pero adicional a eso, yo tengo que tener, como cualquier programa, debo tener unos indicadores específicos. ¿Para qué? Para evaluar ese programa y de esa manera hacer el reporte a los indicadores, ya sea de estructura o de resultado, ¿en dónde? Al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todo esto va enfocado a qué? A alimentarme los indicadores grandes. Tengo el indicador del programa o del subsistema que van a alimentar el programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Seguimos con el tema de, esto es como una introducción así grandísima porque quiero dejar buen espacio para preguntas. Perdón, disculpen un momentico, me devuelvo acá un segundo. Quería mostrarles, enseñarles la norma de dónde la encuentro. Espacios confinados. Vamos en una versión 3 de la norma, está vigente desde el 10 de noviembre del año 2020. Es una norma relativamente nueva. Establece cuáles son todas las funciones, cómo se determina las atmósferas, el tipo de atmósferas, porque es importante conocerlas para hacer los controles respectivos. Tenemos el tema de cómo se hacen las mediciones de oxígeno, que es puro higiene, que eso va unido a otra norma que tenemos, que más adelante la vamos a ver, cuáles son los efectos de las atmósferas peligrosas y de igual manera las normas que se relacionan con esta norma, que debe leerla de manera integral, como les he dicho. Si usted lee una norma de SST y se queda con esa sola norma y no lee las otras que dice tenga en cuenta, usted no puede hacer una gestión del riesgo y una administración de manera adecuada, porque le está quedando coja y le hace falta una partecita. En seguridad industrial o en seguridad y salud en el trabajo no hay nada que inventar, tenemos es que aplicar, evaluar y controlar. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí están las obligaciones de la empresa y vamos a mirar lo que nos llama la atención, que son las obligaciones del contratista. ¿Frente a qué? Frente a la norma legal,
pero también frente a la empresa de acueducto. Básicamente, ¿qué es lo que le dice el acueducto a los contratistas en tema de espacios confinados? Señores contratistas, impleménteme las medidas de prevención y control de acuerdo a qué? A la jerarquía de valores que ¿dónde está? En la GTC 45 versión 2012, que adicional a esas, usted me hizo en una matriz de evaluación de riesgos y peligros del proyecto, ¿de acuerdo a qué? Al objeto contractual. Entonces, lo mismo que usted dijo que iba a hacer, hágalo y cumpla de acuerdo a lo establecido en la norma legal y en la norma que dice acueducto desde la parte técnica que tiene que hacer las evaluaciones, caracterizar el espacio confinado, hacer los mapas de calor, hacer una matriz de evaluación para poder hacer una gestión completa. Pero adicional me dice que usted debe cumplir con las normas técnicas del componente de SST que está establecido. Espérenme un momentico que acá tengo algo acá que me dice que atienda, pero no, bueno, no fui capaz. Bueno, sigo. Adicional, dice que cumpla con todas las normas. Entonces, aquí recalco. Si usted va a hacer intervención en espacio confinado, usted necesita mirar la norma de alturas, usted necesita mirar la norma de requisitos para la evaluación o elaboración de matrices de peligro. Usted necesita mirar la norma si tiene que hacer, por ejemplo, mediciones. Entonces, la norma la NS 180, tiene que mirar la NS 181, que es la de señalización industrial. Nunca se debe quedar con esta sola norma. Ahora, hay personas, hay supervisores de contratos, hay contratistas que dicen que no conocen las normas de SST, que no las han visto, que no sabía que existían. Entonces, por favor, tenemos 40 normas para que ustedes relacionen. Generalmente, una norma de SST está relacionando y tiene que apoyarse mínimo en 5 o 6 normas más para poder hacer gestión y administración y evaluación de un solo peligro, de uno solito, que en este caso es espacios confinados. Entonces es importante que ustedes tengan esas normas, conozcan esas normas y sobre todo las apliquen, que no pase a ser letra muerta. ¿Por qué? Porque en el momento que tengamos un evento relacionado con una tarea crítica o de alto riesgo, podemos tener muchísimos problemas frente a la investigación y responsabilidades, ya les repito, laboral, administrativa, civil y penal. El tema de SST es un tema que da responsabilidad penal, ¿sí? Importantísimo tener en cuenta en el tema de espacios confinados, el tema de la organización de un vigía para espacios confinados. No es lo mismo, ojo acá, teniendo en cuenta la NS 110. La N110 me dice que yo debo tener un coordinador para trabajos en alturas. Y ese coordinador adicional tiene que tener el curso avanzado de trabajos en alturas, o sea, ya tiene que tener 2 certificaciones. Pero si yo adicional a trabajos en alturas tengo que hacer espacio confinado, que casi siempre sucede, yo tengo que tener formado un vigía para espacios confinados. No me vale la certificación del trabajador como coordinador de alturas para hacer espacios confinados, porque la formación y la certificación son diferentes. Entonces, ojo ahí con eso. Ahora, a diferencia de la metodología que se tenía para intervención en trabajos en alturas, que es libre, la metodología es libre, la que usted puede aplicar análisis de trabajo seguro, ATS, puede aplicar APR, análisis de preliminar de riesgos, usted puede aplicar una metodología ARO, que es análisis de riesgo por oficio, usted puede aplicar una metodología de causa y efecto, o sea, usted puede aplicar la metodología que quiera. Pero para espacios confinados, la norma me dice, usted tiene que establecer para esta metodología los análisis de peligro por actividad, las famosas APA. En esta norma sí es necesaria esta. No me vale ATS. Ah, ¿tiene el ATS? Perfecto. Muéstreme el APA. Ah, no, es que yo hago ATS. Ok, está bien que lo haga como refuerzo, como el control del control o como su propio mecanismo de intervención, porque es su sistema.
pero es que adicional a eso usted tiene que aplicar el APA para espacios confinados. Si usted no tiene el APA, así tenga lo demás, usted está incumpliendo la norma, tanto la legal como la que dice la empresa de acueducto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no hago lo que me pide la norma legal? Tenemos una situación de incumplimiento legal. Y eso me puede generar sanciones, multas, demandas, responsabilidades. ¿Cuáles? Sí, administrativa, laboral, civil y penal. Si yo necesito que la persona tener 3, 4 trabajadores vigías formados en espacios confinados, los debo capacitar. ¿Por qué? Yo no debo capacitar uno solo, porque qué tal que esa persona preciso hoy se enfermó y preciso hoy me llegó la inspección o me llegó la auditoría. Ahora, hay personas que dicen, oiga, no, yo es que yo no conozco las normas del acueducto, por eso no las cumplo. Usted está yendo más allá. Usted no está cumpliendo el acueducto, no le incumple el acueducto, usted está incumpliendo la norma legal. Porque independiente que el acueducto le tenga unos estándares a usted tampoco está cumpliendo la norma legal. Y ahí es ahí donde tenemos el problema. Independiente para la empresa que usted preste servicios como contratista, usted debe cumplir con la norma legal. Y esa norma legal, ¿dónde la establezco? En mi matriz de análisis de requisitos y cumplimientos legales y otros. ¿Para qué? Para mi proyecto. Entonces es importante que usted tenga en cuenta esto. Para espacios confinados, debo y tengo que aplicar la metodología de análisis de peligro por actividad APA. ¿Quién me lo dice? La norma legal. Ah, que hice ATS, perfecto, para alturas, ARO, todo lo que usted quiera, todas las análisis y metodologías que existen para análisis de riesgo, usted las puede aplicar para todas las actividades, pero para espacios confinados, obligatorio APA. Y que la persona que me haga las veces de vigía de espacios confinados la tenga certificada, independiente que esté certificada como coordinador de altura, como incluso así esté certificado como auditor HSQ, interno, externo, líder, no aplica si no tiene la certificación de vigía en espacios confinados y el curso de espacios confinados, que es diferente al curso de trabajo seguro en alturas. Ese es otro curso que ya está dado por otra norma. Es decir, ya en estas dos normas debo tener 2 certificaciones obligatorias para mis operarios y para mis administrativos. Ojo ahí, y eso lo tienen que considerar ustedes, ¿dónde? Cuando hagan los planes de trabajo y hagan los planes de capacitación, formación y necesidades. Es decir, los supervisores de contrato, cuando establezcan labores que tengan que ver con alturas y con espacios confinados, ustedes deben solicitar que ya la gente esté certificada. ¿Por qué? Porque si yo como empresa presto estos servicios, yo debo tener mi gente certificada. Porque, diferente que el trabajador entró certificado y que necesite hacer recertificación, porque la recertificación se tiene que hacer cada año. ¿Sí? La diferencia, me entró certificado, pero ya se venció y el proyecto está andando, pues hay que recertificarlo. Listo. Pero hay que tener claro en qué debe estar certificado. Y la interventoría debe tener los soportes de la aplicación de las metodologías de jerarquía de intervención para la administración, evaluación e identificación de los riesgos y peligros. ¿De qué? Del objeto contractual y de las actividades que están anexas al mismo. Eso es indispensable y es supremamente importante para que lo tengamos en cuenta. Ok, ahora sí, vamos con otra normita, y esta normita es supremamente importante. Esta aplica para muy pocos procesos en la empresa de acueducto, pero aplica también de manera, digamos, transversal cuando yo tengo o en mi contrato manejo productos químicos que no solamente me sirven para el manejo y tratamiento del agua, sino para otros tipos de transporte de otras sustancias químicas.
Em, Quería pasarles este video, pero no sé qué me pasa con el audio, no sé, vamos a probar y me avisan si funciona o no el audio. El audio no funciona. Ah, me va a pesar, pero bueno, lo importante es que queda ahí en la grabación para que las personas que quieran mirar. Este video básicamente lo que el señor nos explica es cómo tiene que estar diseñado el piso o el soporte o el suelo del camión para hacer el transporte de sustancias químicas que sean corrosivas e inflamables, que es lo que nos aplica en el tema de manejo de sustancias químicas para tratamiento del agua o para el transporte de otras sustancias. Como ustedes saben, anexo ya al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, perdón, ya tenemos el subsistema de trabajo seguro en alturas, tenemos el de espacios confinados y anexo a ese tenemos el sistema globalmente armonizado, que también tiene que ir alineado y ser coherente con lo que está establecido en el tema de todo lo que es SST. Entonces, ese sistema que aparentemente es tan pequeño, cada día se está volviendo más y más robusto. ¿Por qué? Porque el tema de SST es un tema muy amplio, muy complejo y tiene muchísimos peligros y tenemos muchísima normatividad. Pero adicional a eso tenemos muchísimos accidentes, muchísimas enfermedades y muchísimos incumplimientos. Entonces, el sistema, como es tan robusto, a veces no se nos hace fácil la identificación de requisitos legales. O a veces decimos cosas como, por ejemplo, yo no hago transporte de sustancias químicas, eso no me aplica a mí, sistema globalmente armonizado no me aplica a mí, y lo dejamos de un lado. Pero resulta que también tenemos otro tipo de sustancias que las manejamos en nuestros proyectos y no montamos nuestro sistema globalmente armonizado. Entonces ahí viene una situación y una cantidad de situaciones que se hacen más complejo. Entonces, por ejemplo, este tema está anexo, el tema de transporte de sustancias químicas, está anexo a algo mucho más grande todavía, que es el famoso Plan Estratégico de Seguridad Vial. ¿Sí? Entonces, esta es una partecita del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Y debemos tenerlo en cuenta por estas dos acciones. Salió una nueva normatividad en el tema de qué, de todo lo que está relacionado con seguridad vial, que es la ley 2050 del 2020, adicional acaba de salir hace meses, va para 2 meses, la nueva guía para la elaboración o metodología de los planes locales estratégicos de seguridad vial y los planes empresariales de seguridad vial. ¿Qué pasa ahí? Que este tema de transportes de sustancias no lo tenemos incluido dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial porque creemos que eso es aparte. Resulta que todo es un conjunto y debemos mirar la seguridad y la salud en el trabajo como un conjunto para poder hacer la intervención. En ese orden de ideas, se actualizó la norma que tiene que ver con transporte de sustancias químicas. Esto sobre todo va para las empresas que son proveedoras para la empresa de acueducto, todo lo que nos tiene que ver con el manejo del agua. Y esto está enfocado desde lo que es sistema globalmente armonizado. Pero ojo acá, aquí hay un tema que es delicadísimo. Sistema globalmente armonizado no aplica para transporte de sustancias peligrosas. Aplica en la parte de pictogramas y en la parte de identificación de los productos químicos, pero en la parte de controles y administración del riesgo no aplica. Es decir, la señalización que lleva este tipo de carros no debe ser la que conocíamos que es tipo rombo NFPA, sino tiene que ser la de la ONU o la establecida por el sistema globalmente armonizado.
pero los controles no son los que establece el famoso libro morado, la guía morada, que es la que nos maneja el sistema globalmente armonizado. Y ahí hay que tener en cuenta, señalización aplica pictograma, no aplica NFPA, pero para control y administración del riesgo no me aplica eso, me aplica el Código Nacional ¿de qué? De ese transporte para mercancías peligrosas. Y los controles los tengo que hacer a través de este. Y nuestra tabla de contenido establece que las obligaciones de los contratistas, de las personas que a su vez me llevan en el transporte y me hacen disposición final, porque esta norma sí tiene un componente ambiental y de manejo de residuos. Y eso tengo que tenerlo en cuenta, porque hay sustancias en el tratamiento del agua, algunos químicos, que tienen una peligrosidad diferente, es decir, sí son peligrosos ambientalmente hablando, ¿sí? Y son perjudiciales para la salud. ¿De quién? De las personas. Y hay otros que no tienen ese contexto. Entonces, esta norma, usted debe tener en cuenta sistema globalmente armonizado para poderlo aplicar y para poder sustentar el tema de contratistas más el decreto de transporte de sustancias peligrosas. Es importante tener en cuenta que los estándares de seguridad establecidos para estas normas aplican siempre y cuando que vaya o sea parte de mis proveedores. Y esto lo tengo que tener en cuenta. No solamente el contratista es el proveedor. Hay contratistas que no solamente me proveen el químico, sino que hacen otras labores que sí están relacionadas, como es el almacenamiento. Entonces, yo debo tener en cuenta cuál es el papel que juega mi proveedor o cuál es el control que debo establecer dependiendo del tipo de proceso y en el proceso que esté y de acuerdo a la mercancía o a la sustancia peligrosa que esté utilizando. Entonces, desde este punto de vista, tenemos que tener en cuenta que esta norma debe estar anexa a otro programa que me exige que esté dentro del sistema de SST, que es el programa de riesgo químico. Entonces, en 3 normas, ¿ya cuántos programas tenemos? Y esos programas los debe desarrollar ¿quién? Mi proveedor, mi contratista. ¿Dependiendo de qué? De la jerarquía de valores y de su actuación frente a los servicios que me presta a mí como empresa. Y eso es lo que yo tengo que evaluarle, que él cumpla con lo que él mismo establece y con lo que la norma legal establece y lo que él haya consignado en su matriz de requisitos legales. Entonces, aquí es donde tenemos el problema. Entonces, él dice, no, a mí no me aplica sistema globalmente armonizado, pero resulta que el sistema globalmente armonizado es un libro, el libro púrpura o libro morado o la guía morada, tiene 1000 hojitas. Cuando uno lee tan rápido en 1000 hojitas, puede de pronto írsele algún requisito que sí tenía que cumplirlo. Entonces, aparte de esa norma legal, la empresa de acueducto le establece a usted unas políticas y unos requisitos como contratista y establece unos estándares de seguridad para hacer ese control y para que usted opere de una manera más rápida, más segura y pueda establecer controles de riesgo y empiece a meterse, a sumergirse dentro de sus obligaciones legales. ¿Para qué? Para que usted mejore dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿A través de qué? De la ejecución del programa de riesgo químico, que a su vez, si hace transporte, manipulación, etcétera, de mercancías peligrosas, tiene también que tener a la par el plan estratégico de seguridad vial, que a su vez debe tener que una evaluación, si hace izaje, si hace almacenamiento, entonces tiene que tener también trabajos en alturas. Entonces, todo se va haciendo que todo se va relacionando con todo. En SST no se debe hacer intervenciones parciales. Se tiene que hacer la intervención integral. ¿Integral para qué? Para yo poder determinar cuáles son mis estrategias. Usted no va a poder nunca intervenir todo al tiempo. Por eso, para eso están los planes de mejoramiento, para eso están los planes de capacitación y entrenamiento. Pero ojo,
tengo unas evaluaciones legales o unos cumplimientos, unos requisitos legales que sí deben ser inmediatos y eso debe ser mi prioridad. Entonces, yo tengo que tenerme a mis trabajadores acá. Si yo hago transporte, los tengo que tener certificados ¿en qué? En manejo de derrames. Tengo que tener el kit de derrames. Y eso también hace parte de qué? Del plan estratégico de seguridad vial. Y eso a su vez de qué hace parte del plan de emergencias de qué? De mi PONS de transporte de sustancias peligrosas, que pertenece aquí al plan estratégico. Entonces, todo está relacionado. Y finalmente, todo tiene que darme cumplimiento a todo. Entonces, yo no puedo hacer intervenciones parciales. Yo tengo que diseñar una intervención integral para mi proyecto o para mi objeto contractual. Entonces, acá, como les venía mencionando, el sistema globalmente armonizado, ¿qué es lo que me ha facilitado? Me ha facilitado dos cosas. Primero, determinar cuáles son esas intervenciones importantes para la protección de la seguridad de qué, no solamente del trabajador, sino también yo se los mencionaba, del ambiente, cuál es el impacto y cuál es el aspecto en el ambiente que yo voy, si causo un derrame o no tengo las condiciones o no cumplo con lo que me dice el Plan Estratégico de Seguridad Vial y no identifico bien mis peligros, por ende no estoy identificando mis medidas de intervención. Entonces, ¿cuáles son esos, lo que yo tengo que trabajar y cuál es lo que debo diseñar para hacer cumplimiento de estas normas que me establece aquí en la empresa de acueducto, que adicional están en una norma legal, que algunos estándares son más altos que la evaluación legal? ¿Por qué? Porque la empresa de acueducto ha tenido situaciones, incidentes, accidentes representados en enfermedades laborales, representados en accidentes de trabajo mortales, graves o en incidencia o frecuencia de accidentes leves. ¿Para qué? Para establecer unos criterios propios como empresa para evitar que se vuelvan a materializar. ¿En qué? Nuevos accidentes de trabajo. Y de esta manera no cumplimos con el objetivo del SST, que es básicamente todo lo que hacemos en qué? Y que mi trabajador no se me accidente y que mi trabajador no se me enferme. Eso es lo que busca la SST. Que adicional hay unos costos que disminuyen, adicional que hay calidad de vida, que adicional hay una rentabilidad en la intervención y prevención del ausentismo. Esos son costos indirectos, pero lo que yo busco desde el SST y el objetivo de toda la normatividad, protocolos, procedimientos, programas, etcétera, es que mi trabajador esté sano en el trabajo, que no se me enferme y que no se me accidente. Ya, eso es lo que buscamos desde SST. ¿Sí? Adicional, esta norma de transporte debe leerse con la NS 129 y la N 176 y la NS 181. ¿Para qué? Para hacer una intervención acertada desde el punto de vista de administración y control e identificación de qué, de los riesgos y de los peligros. Acá tenemos el sistema globalmente armonizado. Este era el sistema antiguo y ahora este es el nuevo sistema que reemplaza al sistema también el NFPA. Ya el tema de rombo no se utiliza. Se tiene que utilizar sistema globalmente armonizado. Y todo debe ir enfocado al sistema globalmente armonizado. ¿Quién tiene que entregar las fichas técnicas de los productos o sustancias que se transportan? El proveedor. ¿A quién? A la empresa, al que hace el transporte, más a la empresa que es la receptora de eso y es el directamente responsable del manejo y disposición final de ese residuo, ¿el qué? El proveedor inicial, el fabricante. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Los nuevos pictogramas, cómo van a funcionar. Tenemos que aprendernos las personas que manejamos sustancias químicas, qué es un comburente, qué es una sustancia dañina para la salud, qué es corrosivo.
qué es lo que hace daño en el ambiente. Entonces, si ustedes ven los pictogramas naranjas, ya de entrada no están cumpliendo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y en la norma especifica dónde encontramos en el libro o en la guía morada o en el libro púrpura, le dan varios nombres, pero generalmente se conoce como el libro púrpura. Ahí está cómo se debe diseñar una etiqueta, qué código, qué numeración lleva la etiqueta. Ahí está. En la norma no me dice, porque pues eso es un mamotreto como de 200 hojas, cómo tiene que hacerse todo esto. Entonces, la ideal es que ustedes sepan, no que se aprendan cómo hacer el pictograma, pero que sí sepan que yo como supervisor de ese contrato, mi transportador no cumple con sistema globalmente armonizado. Sencillo, porque no tiene el pictograma de qué? De sistema globalmente armonizado, de entrada. ¿Sí? Eso básicamente. ¿Cómo se clasifican? Entonces ahí en la norma está cómo se clasifican de manera general, ¿no? No están cómo se clasifican. Acá tengo unos audios, pero es que el tiempo va corriendo y quiero de verdad escuchar preguntas. En la presentación ustedes los pueden accionar y entonces el audio le explica cada capacidad o cuáles son las características de estas sustancias. Finalmente tenemos la norma que está relacionada con trabajos de talleres de mantenimiento mecánico de automotriz. Esta norma sí es de aplicación especialmente de la empresa Acueducto. No tiene sonido el audio, el video. No tiene. Originalmente no tiene. Es para que lo observen nomás. Bueno, ahí en el video veíamos generalmente los talleres los asociamos a dos cosas. Que están un poco sucios y ausencia de orden y aseo. En seguridad industrial, el orden y el aseo va más allá que la ausencia de, de suciedad o una limpieza. El orden y el aseo está enfocado es al tema de tener herramientas en el puesto y el uso de cada herramienta y que las personas que ejecutan labores estén bien organizadas y no tengan accesorios que puedan generar algún tipo de accidente de trabajo. Esta norma está relacionada más, básicamente está direccionada a los talleres de la empresa, a los peligros que trabajan en el taller porque es una actividad muy repetitiva y digamos, a las medidas de prevención que se deben hacer desde el punto de vista de peligros conceptualizados por condiciones de seguridad. Básicamente es eso. ¿Sí? Y tenemos una parte del manejo de sustancias químicas que están relacionadas en parte con el sistema globalmente armonizado que se está implementando en la empresa, pero también que están implementados con el tema de señalización industrial y el manejo de emergencias. Dentro de los cambios que se le hicieron a las normas de la empresa, se les ha anexado a casi todas el tema de planes de emergencia y procedimientos operativos normalizados a cada una, con unos criterios específicos. ¿Por qué? Porque la atención de la emergencia no es igual, ejemplo, en un taller automotriz a un espacio confinado o a un trabajo en alturas. ¿Sí? La intervención es de acuerdo a qué? Al peligro y a los controles que yo haya establecido en esa situación o que yo tenga ya identificados. Por eso se les incluyó diferentes mecanismos o ideas o líneas de acción dependiendo
¿de qué? Del trabajo o del peligro que yo voy a controlar. Básicamente los planes de emergencia hacemos eso. Hacemos una referencia muy interesante sobre los efectos en la salud de los trabajadores, revisando cuáles son las posibles enfermedades que pueda desarrollar desde el punto de vista de exposición a este trabajo. ¿Por qué digo posibles? Porque no hay ninguna determinada a raíz de esto. Pero si yo no tengo cuidados, puedo terminar enfermándome de cualquiera de estas enfermedades que ustedes encuentran ahí. Entonces, lo ideal es establecer controles para esos tipos de efectos que puedan presentarse en la salud de los trabajadores. De igual manera, esta norma se cruza mucho con la NS 109, que es la norma de requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para la realización de trabajo con líneas eléctricas, y también tiene que ver mucho con el tema de requisitos de seguridad y salud en el trabajo para la realización de trabajos en alturas. Las alturas no solamente es ponerme un arnés y subirme a a cierto nivel o a una plataforma, sino que eso va muchísimo más allá. ¿Sí? El trabajo en alturas incluso es sencillo, subirme a una escalera, bajar unos libros, unos mapas, eso es un trabajo en alturas, que también tiene que ser, ¿qué? Evaluado. Obviamente no tienen el mismo nivel de exposición ni las mismas posibles consecuencias que tenga un trabajo, digamos, de alto impacto, como es una intervención, ejemplo, en una altura o en un izaje superior a 3, 4, 5 metros. Pero igual hay trabajos en alturas que a veces los vemos minimizados y resulta que sí me pueden impactar y me pueden generar una accidentalidad y una frecuencia bastante significativa dentro de mis controles y que tengo que hacer una intervención. También tenemos el tema de trabajos de soldadura que tiene que ver con gases tóxicos en el tema de los talleres. Entonces ahí vemos cuáles son las normas, usted ahí las puede entrar y revisar, que le generan o que se deben tener en cuenta. ¿Para qué? Para hacer una intervención y generar acciones o medidas de impacto frente al riesgo, a su evaluación y a lo que sus trabajadores probablemente puedan desarrollar. Antes de hacer la evaluación del conocimiento, entonces vamos a remitirnos acá. Entonces le quiero mostrar la norma de transporte de sustancias. Entonces ustedes entran acá, miramos la norma, tiene los estándares de seguridad, lo del sistema globalmente armonizado, las normas que relacionan para poder tener una lectura muy buena, muy eficiente, cuáles son las obligaciones como trabajador, cuáles son las obligaciones de los contratistas, cuáles son las obligaciones de los proveedores, si yo soy supervisor de un contrato o tengo un contratista o soy contratista. Tenemos el tema de impacto en la salud, el almacenamiento, cómo se tiene que hacer, cómo se debe hacer el transporte, cómo deben ser los planes de emergencia, cuáles son los productos que se utilizan, que yo los debo conocer, cuál es el tema de impacto en mi salud. Ahora, si ustedes miran las normas de SST, no están construidas en un lenguaje muy técnico. Cualquier persona puede leerla y cualquier persona puede tener la facilidad de ¿qué? De intervenir o de poder hacer observaciones. Están construidas en un lenguaje sencillo, lo pueden reconocer los trabajadores, lo puede reconocer cualquier supervisor, cualquier contratista. ¿Para qué? Para que puedan hacer una intervención integral. ¿De acuerdo a qué? A la jerarquía de valores, que lo tengo donde en la GTC 45, versión 2012, y que está en mis matrices de peligro, donde yo identifico y establezco mis propios controles. Estas normas hacen parte de los controles que ustedes pueden establecer, tanto como contratistas como supervisores. Y es interesante que yo como trabajador también conozca cuáles son mis deberes y cómo puedo evitar enfermarme. Básicamente eso.
Entonces, ahora sí, escucho preguntas y mientras hacemos las preguntas, los quiero invitar a yo sé que es mucha información en muy poquito tiempo, pero la idea de estas socializaciones que estamos haciendo es brindar qué es lo que hay, información sobre qué soportes o controles administrativos tiene la empresa en materia de SST en el nivel y en la intervención de acuerdo a la jerarquía de valores. Estos son unos controles administrativos. Entonces, ustedes pueden recurrir a ellos si ven la necesidad que hay algo que cambiar, que hay algo que hay que adicionar, que ustedes pueden intervenir y hacer los respectivos comentarios a la Dirección de Ingeniería Especializada. Entonces, vamos a hacer la apropiación del conocimiento y si algunas personas tienen dudas, preguntas, que me parece más interesante desde el punto de vista eh, del enriquecimiento del conocimiento que tiene la empresa de acueducto. Y recalco, la empresa de acueducto tiene estas normas técnicas de servicios desde el año 2000. Imagínense toda la ventaja que tenía la empresa de acueducto y el desarrollo del conocimiento que ha tenido la empresa de acueducto que no se está aprovechando y que no se está aplicando y que deberíamos estar aplicando para hacer ese punto de lanza en temas no solamente de intervención de SST, porque es que SST está metido en todo y es transversal a todo. Y el impacto económico de un accidente de trabajo grave y mortal en un proyecto, en una obra, en la empresa, eso debería calcularse, porque si a eso le ponemos platica, es bastante y sería significativo. Pero la verdad, me interesa mucho las preguntas que ustedes tengan y adicional, entonces, y ve si me puedes ayudar, porfis, a compartir ahí en el chat de la reunión, por favor, para poder que me apoyen con el tema de gestión del conocimiento que me ayuda para mirar qué otras cosas debemos fortalecer. ¿Tenemos preguntas? Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escucho. Hazme un favor, yo tengo una consulta respecto a la parte de que se requiere un coordinador de altura para poder hacer un trabajo. La persona que es coordinador puede ser también la persona que realiza el trabajo, o sea, ¿sí me va a entender? Sí, señor, usted me pregunta es, si yo tengo un coordinador de alturas, esa persona también puede ser un trabajador que ejecute labores, ¿sí? ¿Eso es lo que me pregunta? Sí, eso es. Es eso. Sí, señor. La persona que sea coordinador, para ser coordinador de trabajos en altura se requieren básicamente tres cosas. Tener experiencia, tener la competencia y estar certificado, ¿sí? El coordinador de altura, bueno, que tenga obviamente el curso de avanzado, ¿no? Tenga su curso avanzado. El coordinador puede ser cualquier trabajador que me cumpla con esos tres requisitos. Adicional, el coordinador puede ejecutar labores, siempre y cuando, ojo ahí hay una condición, siempre y cuando la tarea sea rutinaria y no tenga una implicación de criticidad mayor. Es decir, si yo voy a hacer lo que siempre hacemos, que es subirnos, pintar al andamio, todos los días hacemos lo mismo, no hay lío. Pero si yo ese día voy a hacer una actividad en alturas que tiene una criticidad mayor a la que vengo realizando y no es una tarea rutinaria, no debo tener un coordinador de alturas que sea con licencia. ¿Por qué? Porque es la intervención y la gravedad del impacto que pueda tener la tarea que estoy desarrollando. Pero si es un tema rutinario, sí lo puede hacer. Ah, ok, y lo mismo con el coordinador que dices que para espacios confinados, ¿sí? No, ese sí no.
porque a diferencia pero yo le decía, hay una diferencia en las obligaciones y funciones. El de espacios confinados no es coordinador, es vigía. Él es un vigilante y él debe supervisar toda la tarea. Y él no emite permiso de trabajo. El que debe emitir el permiso de trabajo para espacio confinado es el SST, mientras que un coordinador de alturas sí puede emitir permiso de trabajo. Ok, Es sí, más complejo, es más complejo el espacio confinado, porque es un vigía, es eso, vigía, vigilante. Toda la operación la debe vigilar, supervisar, que en el momento de que se presente algo, obviamente esa persona que es vigía también debe ser y debe estar formado como rescatista en espacio confinado. sí, ese era el tema que te quería decir. O sea, tú decías también que siempre debe haber un rescatista en el trabajo de alturas. Sí, señor. El Y trabajo el de alturas, ejemplo, no, coordinador que está ah, haciendo la labor también tiene que ser rescatista o no puede hacer las tres funciones. no pues se puede. A ver, en alturas funciona así. Resulta que cuando yo hago mi curso de avanzado en alturas, a mí me dan un capítulo, ¿cierto? Me dan un capítulo de rescate, ¿vale? Pero ese es muy cortico para ser rescatista. Ejemplo, yo puedo formar a mi trabajador normal, el del día a día, lo puedo formar en rescate. O sea, ese capítulo chiquitito que le dan, usted se lo fortalece y lo puede volver un rescatista, ¿cierto? ¿Para qué? Sobre todo para que él haga autorrescate. Eso aplica mucho cuando yo envío, por ejemplo, una comisión de 3, 4 trabajadores, que no tengo la dinámica para, por ejemplo, llevarme un kit de rescate que es bastante voluminoso y adicional eso trae unas cuerdas, bueno, etcétera, y no podría manejarlo. Entonces, ahí que yo qué implemento ahí, qué administro y cómo intervengo, los formo en autorrescate y les compro los elementos de protección para autorrescate, que son diferentes al kit de rescate, ¿sí? Que son tareas no superiores, por ejemplo, a 8 metros, 10 metros máximo, ¿sí? Y es una tarea rutinaria. Cuando yo hago un trabajo en alturas que tiene una complejidad impresionante, yo sí necesito un rescatista profesional. Y ahí sí necesito el kit de rescate, que el kit de rescate tiene una cantidad de mosquetones, de cuerdas, bueno, etcétera. Y que a veces no es fácil de manejar, sino que necesita una persona experimentada para hacer el rescate. Generalmente lo utilizo y llevo el rescatista cuando yo sé que el riesgo más complejo que pueda tener es que mi trabajador se quede suspendido a unos 20, 15 metros de altura y que yo no lo voy a poder bajar de una manera rápida. Ahí es cuando necesito el rescatista. Y eso va de acuerdo a la evaluación y la intervención de la tarea crítica que voy a desarrollar. Pero yo le decía, la tarea en alturas es crítica de por sí. ¿Cuál es el riesgo de un trabajo en alturas? Que el trabajador se me quede suspendido y obviamente se me caiga y se me mate. O sea, ese es o sea, mi top. Sí, o sea, yo siempre voy por el riesgo y lo evalúo por encima, siempre por encima. Pero si yo hago una tarea que es rutinaria y tengo un factor de caída que no es significativo y mi trabajador formado, certificado en autorrescate, puede hacerlo, yo no pago el rescatista. Y es una tarea rutinaria. El rescatista va a esas tareas complejas, ¿sí? Cuando yo necesito esas intervenciones, ejemplo, estoy haciendo el montaje de un puente. Yo necesito un rescatista. Ahí no me aplica autorrescate. Ah, que adicional lo tengo formado en autorrescate. Ok, que hay gente que es muy hábil, hay trabajadores que son muy hábiles y pueden practicar su autorrescate. Válido. Pero yo como plan B tengo mi rescatista, que puede ser un trabajador que yo tenga que lo formé específicamente para eso o dos trabajadores y que tengo mi kit de rescate.
porque es que el kit de rescate no se puede utilizar sino única y exclusivamente para hacer un rescate. Y el kit de rescate tiene un precio, un valor significativo. Por eso es importante tenerlo y saberlo usar, porque hay personas que compran el kit rescate, no formaron bien el rescatista y se pierde, porque el uso de esas cuerdas y de esas líneas de vida utilizadas en rescate, hay que saberlas manejar, si no el trabajador se enreda y no sabe hacer nada con esas cuerdas. Entonces, eso va en la intervención y en la evaluación dependiendo de la tarea que usted haga. ¿Sí? Ven, pero entonces esa evaluación, ¿quién la hace? La tiene que hacer la CISO, la persona responsable del sistema de gestión de SST. Esa evaluación la tiene que hacer y las medidas de intervención las tiene que plantear el CISO. Es que pues te comento el tema, pues porque hay que mirar cómo solucionamos, porque digamos en el área donde trabajo hay más o menos unas 20 o 30 comisiones, pero son de 2 personas. Y normalmente tenemos trabajos no programados, sino son trabajos de que se dañó algo y puede afectar la continuidad del servicio y toca bien sea descender a una cámara o toca pues ir a alinear una antena, ese Ahí tipo de cosas. aplicaría, ahí aplicaría autorrescate, formar a los trabajadores en autorrescate. No solamente dejarlos con el cursito donde nos dan el tema de rescate, no, sino formarlos en autorrescate y comprar los elementos, porque esos son unos elementos específicos, son unos mosquetones, una cuerda específica, pues uno le dice cuerda, pero realmente es una línea de vida específica, y no aplicaría el kit de rescate como tal, sino aplicas eso, un autorrescate, esos son 2, 3 mosquetones y una línea de vida, ya, eso es el autorrescate. ¿Cómo funciona el auto? O incluso ahorita hay unos mejores que son autorretráctiles, simplemente usted se asegura y hace su trabajo y en el caso de algo usted queda suspendido, puede ascender y descender y ya. O sea, en el Ok, mercado hay cantidad ya de soluciones para este tema, pero ahí aplicaría autorrescate. sí, está buena la precisión, porque sí, normalmente siempre es muy poca gente que hay en una comisión. Pero entonces, ahí en la parte normativa, porque tú estabas diciendo que, pues, que eso ya tiene un contexto legal, se puede seguir trabajando así, ¿qué se puede hacer? Porque pues realmente, o sea, Hay que normalmente no tenemos los rescatistas ni coordinadores de alturas. Eh, cualquier trabajador puede ser coordinador de alturas, como te decía, sacar el permiso de trabajo, eso no tiene ningún problema, porque son tareas rutinarias, ¿sí? Y son tareas que no implican, a ver, voy a decirlo de una manera un poquito fuerte. Digamos que no es lo mismo usted hacer trabajos en altura a 3 metros, cualquiera diría, o hacerlo a 50 metros o a 15 metros. Diría cualquiera no es lo mismo. Pero si usted va a la evaluación, si usted se cae de 3 metros, corre el riesgo de matarse y si se cae de 50, de 15 también. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia la hace el mecanismo de actuación y mi intervención. Entonces ahí, para el de 3 metros, aplica autorrescate. Obviamente se pone su elemento de protección personal, se baja, hace todo aplica su permiso de trabajo. Yo como trabajador soy coordinador. Yo como trabajador, que eso es algo que no se ha entendido, y es que yo mismo no puedo certificarme, autorizarme yo mismo. Obviamente sí, ¿por qué? Porque usted cumple lo que es ser competente. ¿Qué es ser competente? Tener experiencia, estar certificado, estar con formación y conocer la labor que usted va a hacer. Cumple todas. Usted puede ser coordinador. Genero el permiso de trabajo, obviamente informo a mi superior vía WhatsApp, bueno, como quieran manejarlo, y dice, bueno, listo, vamos a hacer la tarea, registro fotos, envío fotos, reviso punto de anclaje, si hay buen punto de anclaje, porque es que esa es la otra que hay que verificar, si hay estructura donde yo pueda establecer un punto de anclaje, no pueden ingresar las 2 personas, siempre tiene que quedar una persona afuera, sí, eso es otra cosa.
porque siempre alguien tiene que quedar, no pueden estar las dos personas suspendidas, si es una comisión de 2 o 3 personas, mínimo tiene que dar alguien afuera. ¿Para qué? Pues para que esté pendiente de qué se debe hacer y así sea llamar. Pero la idea no es esa, ¿no? La idea es que esté pendiente. Y se hace la tarea y ahí aplicaría el famoso autorrescate, incluso el elemento que yo le menciono, que es un retráctil, es súper práctico, es buenísimo y maneja un factor de seguridad bastante alto. Entonces ahí, ¿cómo se manejaría el tema? Tengo esta necesidad, entonces usted la plantea. Necesito, eso se llama una evaluación o un análisis de riesgo por oficio, ¿sí? Que es, para altura se llamaría así, para espacio confinado, que ahí aplicaría un espacio confinado, sería un APA, que es el análisis de peligro por actividad. ¿Cuál es la actividad? No sé, voy a decir algo loco. Voy a inspeccionar eh, una válvula a 5 metros en un tanque. Ejemplo, estoy diciendo algo loco, ¿no? Entonces, ok, entonces vamos a hacer el APA de esa actividad que es rutinaria en esa área y que se hace en 50 al día. En la empresa pueden estar haciendo los 50 personas simultáneamente. Entonces, por esa misma APA se replica para las otras áreas y se establece, puede ser un procedimiento de trabajo seguro o puedes hacerse una PR y establece ahí qué mecanismo de intervención va a ser. Entonces, el último mecanismo, contrario a lo que la gente piensa, el último mecanismo en la jerarquía de valores es el elemento de protección personal. Pero antes de eso yo tengo que evaluar la parte administrativa y verificar cuál es el elemento que se necesita y implementarlo. Para poderle dar ese elemento, porque yo no hago nada entregándole el elemento súper mega buenísimo si el trabajador primero no me lo sabe usar, no lo instruí. Y tercero, el trabajador tiene que haber aprendido otras prácticas seguras para poder ejecutarla, ¿sí? Entonces, es integral, tengo que capacitarlo, entrenarlo, entregarle el elemento y decirle, oiga, mire, esto funciona así y hay que hacer unas prácticas de cómo se usa el elemento y ahora sí lo mando a trabajar bien como debe ser, ¿sí? Con todos los niveles de prevención y medidas de intervención propuestas. Ok, muchas gracias. ¿De nada? ¿Alguien tiene alguna otra preguntita por ahí? Si quieren solicitar las normas, quieren leerlas, las solicitan a ingeniería especializada por medio de correo electrónico, aviso SAP, y ahí se las reenvían para que las tengan, les echen un ojito, miren que al menos cuáles son las responsabilidades que hay que tener. Entonces sería bueno. Muchas gracias, Marisol. No veo preguntas en el chat, no hay manos levantadas. Le recordamos que en el chat de la reunión está el formato de apropiación del conocimiento. No es necesario incluir el nombre, pero sí son unas preguntas muy sencillas que no son extensas, pero sí muy importantes para nosotros con el objeto de garantizar el tema que se ha presentado, o bueno, las normas que se han presentado el día de hoy. Si no hay más comentarios, entonces por el momento les damos las gracias, no sin antes darle un fuerte aplauso a la profesional Marisol por su exposición y gestión tan importante que ha realizado en el campo de seguridad y salud en el trabajo, y los invitamos a las siguientes sesiones que se llevarán a cabo en las próximas semanas, este jueves 1 de septiembre será la próxima sesión. Los invitamos a que nos acompañen y sigan aprendiendo y conociendo de las normas de seguridad y salud en el trabajo para la empresa de Acueducto. Muchas gracias a todos y un fuerte aplauso para la profesional Marisol. Muchas gracias a todos, buen día y muchas bendiciones. Muchas gracias, que tengan un excelente día.